Hoy tengo una sesión de fotos de retratos corporativos. Estoy trabajando para una empresa, una heladería, y bueno, dentro de la página web necesitan retratos de los empleados y van a hacerlos con inteligencia artificial. O sea, les iban a hacer literalmente una fotografía con el móvil, así de la cara, y utilizando IA iban a ponerlo en un cuerpo y después los iban a ordenar a todos, así como si fueran cyborgs. Y le dije, mira, yo creo que eso no, por lo que sea, no creo que sea, no está bien eso. Entonces les convencí para hacer retratos corporativos con una estética muy sencilla, muy natural, que es lo que se buscaba, irnos justo a lo contrario de esa perfección que tendría la inteligencia artificial. Y para hacerlos estoy utilizando el 50-1.0. Pásamelo ahí, Carlos. El 50-1.0 es una óptica que tiene Fujifilm, que es bastante única. Si te fijas, tiene un tamaño considerable y una apertura de f1.0 es bastante, sobre todo teniendo en cuenta que hablamos de 50 milímetros. Es la única lente 50 milímetros 1.0 que tiene enfoque automático. Las otras lentes con esta apertura de diafragma que existen tienen enfoque manual. Sony tiene una que es 1.2 y creo, si no me equivoco, estoy casi seguro de que Canon también tiene algo por ahí súper luminoso que definitivamente te van a dar un bokeh muy bonito, muy similar a este, porque ya sabes que la profundidad de campo no depende del tamaño del sensor, sino en gran medida depende de los milímetros de la lente, de la distancia al sujeto y del círculo de confusión. Círculo de confusión se llamaba. No me acuerdo. ¿Círculo de confusión? Déjame mirar. Es que lo oigo, cabrón. Bueno, en mi casa hay un círculo de confusión continuo. ¿De qué depende la profundidad de campo en fotografía? Apertura del diafragma, distancia focal del objetivo, distancia al sujeto. He tenido que corregir a ChatGPT porque dice que el tamaño del sensor sí influye. Y esta es la clásica discusión fotográfica. Dice, tienes razón a medias, y es una discusión clásica en fotografía. La clave está en qué comparamos exactamente. Un 50 milímetros a f2 produce el mismo desenfoque óptico, misma proyección independientemente del sensor. Eso es 100% cierto. El objetivo no sabe qué sensor hay detrás. El círculo de confusión físico y la transición del desenfoque que genera el 50 milímetros son los mismos independientemente del tamaño del sensor. Si haces la foto desde el mismo punto, con el mismo 50, la misma apertura, la misma distancia del sujeto, el desenfoque que se proyecta es idéntico. En ese sentido, el sensor no cambia el desenfoque. ¿Dónde entra el matiz y la confusión? El tema del sensor aparece cuando igualamos el encuadre. Pues lo que yo te decía, básicamente, que el 50 milímetros en APS-C te da el mismo desenfoque que el 50 milímetros en full frame, con la diferencia de que evidentemente en full frame vas a tener un mayor campo de visión, porque al ser un tamaño de sensor mayor tienes más ángulo, igual que cuando pasas al formato medio. Esa es la razón por la que a mí me gusta tantísimo el 55 milímetros f1.7 en formato medio, porque siendo un 55 milímetros, que ya me da un desenfoque gigantesco a f1.7, me da un campo de visión súper amplio, pero en APS-C esta es una de las lentes que tiene el bokeh más bonito. Si te gusta el mundo del bokeh, te la recomiendo encarecidamente. Y las fotografías que voy a hacer hoy, evidentemente, las hago a f1.0, a más o menos 1,20 m, 1,5 m de la persona, y colocando el Octa justamente a mi lado izquierdo y teniendo en cuenta que tiene la gorra de la heladería para que la sombra no se proyecte en el rostro. Ahora te enseño exactamente cómo lo hago. Cuando empezamos a pensar en cómo hacer el retrato corporativo, se barajaron varias ideas. Se barajó la idea de trabajar con un fondo portátil e iluminar todos los retratos con varios flashes, pero también se barajó la idea de hacerlo con unos desenfoques muy grandes, una luz con un Octa pequeño, trabajando de forma lateral para que todas las fotografías mostraran al menos la paleta de colores de los establecimientos. Ellos actualmente tienen 3 heladerías, 2 en Santa Cruz de Tenerife, 1 en el Puerto de la Cruz. Son zonas donde hay bastante turismo, sobre todo aquí en el Puerto de la Cruz hay mucho turismo, y son chiquititas realmente, no son muy grandes, pero para hacer este tipo de retrato no hace falta demasiado espacio, la verdad. Siempre que tengo que hacer retratos en interiores de forma rápida y casual, utilizo este tipo de flash pequeño, que la verdad es muy portable y además tiene suficiente potencia como para trabajar sin ningún tipo de problema, incluso más de la que me suele hacer falta. De hecho, creo que estaba trabajando ahora al 5/10, que al contrario de lo que puedas pensar, no es la mitad de la potencia. La mitad de la potencia del flash sería el 9/10. 5/10 es mucho menos, porque cada paso que bajas en
números enteros es la mitad del anterior, con lo cual estaríamos hablando de muy poca potencia. Lo que sí es maravilloso es poder contar con estas ventanas de luz que te dan esa suavidad y que te permiten hacer comida, retrato, pequeños bodegones de una forma súper sencilla, porque además vienen preparadas para que las puedas colocar en un pie de flash o incluso para que las puedas sujetar con la mano. Lo primero que tienes que tener en cuenta cuando vas a hacer esta fotografía es encontrar un fondo que sea atractivo. Y antes de encender el flash y ponerte a disparar como un loco, deberías mirar qué tal va la luz ambiente y a partir de ahí construyes tu fotografía para que tengas muy claro realmente qué es lo que estás capturando. Esto que ves es la fotografía tal cual sale de mi cámara. He utilizado un ISO de 160, que es el ISO nominal de mi cámara. He utilizado un diafragma de f1.0 y como ves el balance de blanco se vuelve completamente loco. Como tengo que utilizar una velocidad de obturación de 1/1000 de segundo, el flash no sincroniza correctamente, así que tengo que entrar dentro del menú y elegir la opción FP. Para hacer este tipo de fotografía yo creo que lo primero y lo más importante es que tengas un fondo bonito, que funcione cuando estás trabajando con una apertura de diafragma tan abierta como f1.0. Y aunque parezca una chorrada, es que no todos los fondos funcionan igual. Hay veces que consigues tener luces que al ser desenfocadas generan un aspecto que mola muchísimo y hay otras veces que sencillamente no funciona. Seguramente pienses que es mucho más sencillo y solamente tienes que abrir mucho el diafragma, pero no. Conseguir un bokeh bonito es un arte porque depende de muchas cosas que el look sea más agradable o menos. Cuando corrijo el balance de blanco, que es cuando realmente veo el desenfoque que voy a tener, me doy cuenta de que la imagen está tal y como la quiero para a partir de ahora empezar a construir. Si consigues iluminar correctamente, la luz va a integrarse de forma perfecta. Fíjate que prácticamente no hay diferencia en el entorno. Lo que cambia es que ahora estamos iluminando a la persona que estamos retratando. Obviamente hay un poco más de luz en el fondo porque no estoy utilizando una rejilla y eso hace que evidentemente llegue algo más de brillo a esa parte de la localización, pero es muy poco realmente lo que cambia. Y la tercera parte del proceso es intentar que la persona se sienta cómoda y genere ese micro gesto que te va a permitir darle a tu cliente un retrato que le guste y le funcione en su página web. Como hablamos de una heladería, donde por cierto los helados están muy ricos, si alguna vez tienes oportunidad, son caseros y la verdad venden una barbaridad porque es que están muy buenos, pues la idea es que la gente luzca más o menos amigable, ¿no? Que te mire a la cámara y tenga una media sonrisa. A veces se consigue, a veces no. Yo en realidad tampoco lo esfuerzo demasiado. Yo entiendo que hay personas a las que no les hace sentir incómodo sonreír, hay personas a las que sí, entonces busco que simplemente estén de manera frontal mirando a la cámara y tener un retrato más o menos decente. Cuando haces un proyecto donde hay muchas fotografías prácticamente iguales, digamos que el cliente no valora cada fotografía individualmente, sino el bloque, el general. Y de hecho, cuando yo le mande la captura de pantalla con todas las caritas, se lo mandaré como un bloque, directamente para que lo abra en su teléfono y lo vea en horizontal y me diga cuál es la vibra que le genera. Una cosa que sí quiero recalcar es que este espacio tenía muchos neones azules y era un absoluto caos. Entonces lo que hago para editar las fotografías es buscar un balance de blanco que sea exactamente el mismo para toda la serie completa, independientemente de cómo luzca el entorno, porque a veces lucirá más cálido y a veces se verá un poco más frío. Si intentas tener un balance de blancos perfecto para cada lugar, te vuelves loco porque ¿qué es perfecto en un lugar que está lleno de neones? Lo importante es que la piel de la persona luzca lo mejor posible. Yo tengo una carta de gris, la podía haber traído y hacer la primera fotografía siempre con la carta de gris delante de la cara de la persona, pero aún no soy tan buen fotógrafo.